Hola, buenas tardes. Somos el grupo número 2. En este momento vamos a hablarles un poco sobre la prevención para enfermedades respiratorias, abarcando los temas de infecciones respiratorias agudas y tuberculosis. Vamos a comenzar hablando sobre las infecciones respiratorias agudas. Estas constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microorganismos, como ser el virus y las bacterias. Estas comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país. Estas se transmiten de persona a persona, a través de las gotitas de saliva que expulsamos al toser, estornudar o hablar. También puede ser por contacto con superficies contaminadas, como por ejemplo las manijas de las puertas, barandales de transporte público, mesas o escritorios. Según estudios realizados por la OPS, señalan como factores de riesgo en niños menores de 5 años el bajo peso al nacer, la falta de inmunización y la desnutrición, mientras que en los ancianos, la senectud inmunológica, la disminución de la capacidad física y mental, el estado nutricional y la presencia de enfermedades asociadas. Otros factores a tener en cuenta son la contaminación atmosférica, la baja cobertura de atención médica y la insuficiente disponibilidad de antimicrobianos. Bueno, ahora, ¿quiénes tienen más riesgo de contraer una de esas infecciones? Las infecciones respiratorias agudas afectan con mayor frecuencia a varones y sobre todo a niños que son menores de 5 años, probablemente porque es primera vez a la que se están enfrentando a una bacteria o a un virus. Sin embargo, no hay que descartar la alta incidencia y que se observa también en las mujeres. Estas sobre todo relacionadas con factores como mala higiene, cocinar con leña. Yo sé que aquí muchos cocinamos con leña, pero puede ser perjudicial para los pulmones. También podemos mencionar otras condiciones como climas fríos y hábitos dañinos como fumar y ambientes urbanos, por ejemplo en la ciudad, cuando uno viaja a la ciudad que hay mucho humo y tráfico y mayor concentración de personas. Ahora, ¿cómo saber cuando tengo que buscar atención? Lo complicado con esas infecciones es que se caracterizan porque dan un resfriado, se caracterizan porque pareciera que fuera un resfriado común y a veces las ignoramos. Pero es importante que se reconozca cuando hay que buscar atención. Entonces, si empezamos a presentar síntomas de enfermedades respiratorias como tos, con o sin flema, dificultad para respirar, fatiga, fiebre y dolor de cabeza, por favor, hay que acudir a un centro de salud más cercano antes de tomar algún medicamento. Como parte de los planes estudios para que conozcan sobre el tema y cuiden no solo de ustedes, sino también de sus familias. Dentro de las acciones específicas para prevenir las infecciones respiratorias agudas, podemos encontrar una correcta técnica para cubrirse al estornudar o toser. Esto es, cubrirse la boca y nariz con la parte interna del codo. Es importante que también eviten compartir artículos personales como lo son pañuelos o cepillos de dientes, por ejemplo. También es muy importante que visite el puesto de salud más cercano para recibir inmunizaciones apropiadas para prevenir estas enfermedades respiratorias, como por ejemplo influenza. También debe visitar su servicio de salud más cercano al momento de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, sobre todo para evitar la automedicación. Además, es de vital importancia cuidar la salud propia y de los más cercanos, por lo cual debe llevar una dieta balanceada y beber abundante agua. Debe incluir proteínas, carbohidratos y vitaminas, sobre todo B y C. También deben evitarse el consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco. Y por último, una acción muy sencilla y vital es el correcto lavado de manos, para lo cual es importante utilizar jabón de manos y lavar durante al menos 20 segundos. Bueno, y la tuberculosis. Esta es una enfermedad provocada por una bacteria que normalmente se localiza en el pulmón, aunque también puede afectar a los diferentes órganos. Se tarda en desarrollarse y es muy difícil de curar. Se necesita de un tratamiento agresivo para poder contener a la enfermedad. En el mundo son 10 millones de casos nuevos anualmente que se dan por tuberculosis y es considerada la segunda causa de mortalidad por infecciones respiratorias. Esta se transmite de persona a persona por inhalar pequeñas gotitas expulsadas por las personas infectadas, ya sea en el momento de hablar, estornudar o toser. ¿Qué factores fomentan la propagación?
Bueno, la mala alimentación, el abuso de alcohol, fumadores, la mala higiene del ambiente, ¿a qué me refiero? Baños mal cuidados o alimentos poco desinfectados. Estos factores disminuyen las defensas del cuerpo, haciendo más fácil la aparición de la enfermedad. Existen dos tipos de afecciones por tuberculosis: la infección de tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis. Las personas con la infección de tuberculosis latente no son contagiosas, es decir, no le pueden pasar la infección a otros, y si no reciben tratamiento podrían enfermar con tuberculosis. Cualquier persona puede infectarse, ya sea en el campo o en la ciudad, en escuelas, en el trabajo, incluso dentro de su propia casa y en muchos otros lugares donde las personas están en contacto cercano. ¿Quiénes están en riesgo de enfermarse de tuberculosis? Aunque cualquier persona puede enfermarse, existen ciertos grupos que tienen más riesgo. Entre estos incluyen a personas que hayan tenido contacto cercano con alguna persona con tuberculosis, personas con VIH, este es el virus que causa el SIDA, bebés y niños pequeños, personas que viven en la calle, personas que se inyectan drogas y los ancianos. ¿Cuándo debería ir al médico? Deberían buscar a un médico si presentan algunos de estos síntomas. Entre estos incluyen una tos intensa que dura 15 días o más. Cualquier persona que cumpla con este criterio se dice que es un sintomático respiratorio. También es importante prestarle atención al dolor en el pecho o tos con sangre y flema. Otros síntomas incluyen debilidad o fatiga, al sentirse cansado, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudor durante la noche. Si presentan estos síntomas, deben acudir al centro o puesto de salud más cercano. Ahí los van a examinar y les van a dar tratamiento. Si es necesario, les pueden referir a algún hospital que se especialice en atender a personas con tuberculosis. Es importante que las personas enfermas tomen todos los medicamentos que se les dé, justo como se les diga. Si alguien no sigue todas las instrucciones, puede que las bacterias de la tuberculosis se vuelvan resistentes a los tratamientos y entonces la enfermedad va a ser mucho más cara y difícil de tratar. Así que, ¿qué debemos hacer y aprender para no contagiarnos o enfermemos acerca de esta enfermedad? Cada uno, individualmente o personalmente, tenemos que lograr un lavado de manos y utilizar mascarillas o el equipo de protección personal. Así evitamos contagiar a otras personas o principalmente recibir la enfermedad. Como comunidad o familia, nos va a ayudar mucho cubrirnos al toser o estornudar, mantener pañuelos o utilizar el pliegue del codo mediante esto y así evitar que expulsemos las partículas de saliva hacia el aire. Y además podemos educar a los hijos o a los niños con tal de que ellos apliquen estas medidas de protección y así evitar que los que son más vulnerables se contagien. Asimismo, la mejor manera de prevención es la utilización de la vacuna para la tuberculosis. Así que vacúnate. Esta es la mejor manera de evitar que nos enfermemos de tuberculosis y es especialmente efectiva en los bebés o niños pequeños. Así que es importante a nivel individual o familiar aplicarnos la vacuna y así evitar la enfermedad. ¿Qué debemos hacer para no tener complicaciones al estar enfermos? Pues como mencionamos anteriormente, es importante conocer el buen control de prevención mediante la asistencia del centro de salud. Es importante ir mensualmente teniendo o no síntomas, porque como ya dijimos, puede existir una enfermedad donde no se presentan síntomas. Así que en el centro de salud pide consulta y pruebas para detectar si existe alguna enfermedad o indicios, tanto en ti como en los niños o en tus hijos. Sigue las instrucciones del médico y recuerda no automedicarte y siempre seguir las líneas de prevención y de tratamiento para los que se están dando dentro de los centros de salud y evitar cualquier tipo de enfermedad o complicación. Muchas gracias por poner atención. Recuerda siempre utilizar las medidas, la mascarilla y siempre lavarte las manos cuando vayas a comer o después de comer.